Esta es una comunidad indígena. Tiene su ganado, sus tierras comunales y lagunas. Un día llega a la comunidad el rumor de que se piensa iniciar pronto un proyecto para el desarrollo de actividades extractivas en la zona. Los pobladores y autoridades están preocupados. No saben si los comentarios que llegan son ciertos y, de ser así, temen que el proyecto afecte a la comunidad. ¿Qué hacer? ¿A quién acudir? ¿Qué acciones tomar? Algo similar puede repetirse en cualquier otra comunidad campesina o nativa del Perú. De acuerdo a la ley, todas las comunidades campesinas y nativas reconocidas como pueblos indígenas tienen el derecho a la consulta previa. ¿Qué es la consulta previa? Es el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de decidir la realización de cualquier proyecto en sus territorios que puedan afectar directamente sus intereses o derechos colectivos. ¿Y cómo se sabe cuando un pueblo es indígena? Un pueblo indígena es aquel que procede de las poblaciones originarias que habitaban en nuestro territorio antes de la conquista. Además, conservan todas o parte de sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. ¿Y las comunidades campesinas y nativas son pueblos indígenas? Sí, las comunidades campesinas reúnen determinados requisitos, es decir, que tienen una conexión territorial, tienen una descendencia histórica, mantienen todo o parte de sus costumbres o tradiciones. Si es así, serán considerados pueblos indígenas. El derecho de petición, también establecido en la ley, en la relación a la posibilidad de que haya comunidades que no hayan sido incorporadas en un proceso de consulta, puede solicitar su incorporación. ¿Cómo se eligen a los representantes de las comunidades? Lo primero que hay que decir es que la consulta previa no se realiza a cada individuo de la comunidad, sino a todo el grupo, es decir, un derecho colectivo a la comunidad. Al ser consultada debe elegir a sus representantes, conforme a sus tradiciones y costumbres. Si los pueblos somos consultados, ¿quién debe realizar la consulta? La consulta previa no la realiza ni la empresa privada ni la población, ni terceros. Esta responsabilidad recae únicamente en el Estado, que viene a ser la entidad promotora responsable de impulsar la medida legislativa o administrativa. Entonces, de acuerdo a la ley, los órganos estatales, nacionales, regionales y locales están obligados a realizar el proceso de consulta previa. ¿Qué es consulta? Se consulta previamente las propuestas de medidas legislativas o administrativas cuando se considere que podrían afectar derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Pongamos un ejemplo: en pueblos indígenas se va a entregar a un particular la exploración de un lote minero ubicado en los territorios de la comunidad campesina dedicado tradicionalmente al pastoreo. Aquí hay una afectación directa a los derechos colectivos de la comunidad. ¿Cuándo se hace la consulta previa? El Estado está en la obligación de realizar la consulta previa antes de decir cualquier medida administrativa o legislativa que afecte los derechos colectivos de la comunidad. Ejemplo de medidas legislativas son las leyes. Ejemplo de las medidas administrativas son los decretos supremos y las resoluciones. Para la consulta previa debe existir un clima de confianza mutua, libre de presiones estatales sobre las comunidades y otorgando el tiempo suficiente para que éstas puedan informarse, evaluar y tomar una decisión conforme a uso de sus costumbres. Etapas de la consulta previa. Esta etapa tiene 7 etapas. Una de ellas es la identificación de la medida de objeto de consulta. Es decir, cuando los órganos estatales determinan qué afectarán los derechos de los pueblos.
indígenas con la realización de un proyecto. Etapa 2. Identificación de las comunidades a ser consultadas, las que deben cumplir el perfil de un pueblo indígena. Etapa 3. La publicidad de la medida de objeto de la consulta. La autoridad estatal debe entregar a los representantes de las comunidades los documentos explicando el proyecto que los afecta y la forma que se realizará la consulta. Todos estos materiales deben respetar el idioma y costumbres de las comunidades consultadas. Etapa 4. Traslado de la información sobre la medida a las comunidades. Aquí se entrega toda la información relativa a los motivos que justificarán el proyecto y sobre todo sus impactos y sus consecuencias. Etapa 5. Evaluación interna de la medida. Los representantes de las comunidades consultadas tienen un plazo de 30 días para estudiar los alcances y el impacto del proyecto en cuestión. Las comunidades tienen derecho de contar con asesores técnicos especializados. Etapa 6. El diálogo. Aquí el Estado y las comunidades discuten los diferentes aspectos del proyecto de su consulta. Es en este momento donde el Estado debe hacer su máximo esfuerzo para alcanzar un acuerdo. El plazo máximo para el desarrollo de estas etapas es de 120 días calendarios, luego del cual el Estado tomará una decisión respetando obligatoriamente los acuerdos alcanzados por las comunidades, sean parciales o totales. Por último, la etapa 7, la decisión. ¿Y qué pasa si no llegamos a un acuerdo? El Estado es el que toma la decisión final, con la ley número 29785, artículo 15, que dice: en caso de que no se alcance de acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos a la vida, integridad o pleno desarrollo. ¿Y para qué se hace el proceso de consulta previa si el Estado es el que define? El Estado no puede tomar una decisión arbitraria. Esta debe ser debidamente motivada y tomando en cuenta las preocupaciones que plantean las comunidades. Es decir, para llegar adelante el proyecto del Estado tendrá que ofrecer razón más poderosa que las planteadas por las comunidades consultadas. Importante la ley de la consulta previa. Es importante porque reconoce un derecho fundamental de los pueblos indígenas. Se coloca al mismo nivel los pueblos indígenas y el Estado. El Estado tiene el deber de entregar información a los pueblos indígenas y estos el derecho de dar su opinión sobre cualquier proyecto que los pueda afectar. Todo lo antes mencionado otorga una cuota de poder a las comunidades nativas y campesinas. Marco legal. Los instrumentos más importantes en el Perú que rigen, respaldan y donde se apoya el derecho de consulta previa son 3. El convenio número 169, OIT, establece el parámetro de los derechos colectivos y establece el derecho a la consulta previa que corresponde solo a los pueblos indígenas. Ley de la consulta previa, reglamento de la ley de consulta previa. Gracias a esta medida es que logramos la inclusión de los temas indígenas en la agenda nacional. Es importante reconocer los derechos colectivos de estos pueblos indígenas. De esta manera, ellos son comprendidos. Promovemos su desarrollo respetando el derecho de su territorio y sus derechos naturales. Inclusión de las tecnologías. Para llevar a cabo este proceso de consulta previa, el viceministro de Interculturalidad elaboró una base de datos de los pueblos indígenas, donde se registran 55 pueblos indígenas, de las cuales 4 son andinos y 51 son amazónicos. También se acordó a la ley de consulta previa, se elaboró un registro de intérpretes y traductores que participan en el proceso de consulta previa, para llegar a una adecuada comunicación entre la entidad estatal y el pueblo indígena. Para la etapa de información, podemos utilizar el medio de comunicación como la televisión, la radio, el internet, de acuerdo a las posibilidades. En todo caso, se puede informar a la población a través de banners, pancartas, afiches y volantes.